Ahí inicié la grabación. Vamos a ver para empezar a compartir la pantalla. Muy bien. Hoy vamos a hacer primeramente un recuento. ¿Están viendo ahí la pantalla o no? Para mí que no. A ver, no. Ah, ah. Ahí sí, profe. Ahí sí. Sí, Ahí se ve la presentación del PowerPoint. sí, profesor. Bueno, excelente. Bueno, ahora les vamos a hacer lo siguiente. Bueno, les decía, arrancamos entramos en lo que es control químico y ahí empezamos a desarrollar específicamente herbicidas. Y dentro de los herbicidas tenemos diferentes mecanismos de acción. También se le conoce como modo de acción o si no también acción netamente. ¿Qué nos lleva a esto? El control químico, de hecho, tiene un condimento bien particular que es un ingrediente activo que acciona dentro del metabolismo de la planta y genera un efecto adverso, que es lo que buscamos. Un control que podría ser en tres puntos específicos, que hoy vamos a hacer de nuevo un repaso de eso. Pero antes quisiera que nosotros recapitulemos la gran diferencia que tenemos entre monocotiledónea y dicotiledónea. ¿Verdad? Y esto vemos principalmente en la semilla. Una semilla de monocotiledónea tiene plúmula y en la dicotiledónea también tiene una plúmula. Ambas tienen cubierta seminal, ambas tienen endospermo, que sería la reserva de almidones principalmente. Y aquí vamos a la diferencia. El cotiledón en las monocotiledóneas es uno solo. Y en las dicotiledóneas son dos cotiledones. ¿Sí? Ambas tienen también, dentro del embrión, las monocotiledóneas tienen una raíz embrionaria. ¿Por qué vemos esto? Porque hoy vamos a desarrollar un poco más un mecanismo de acción que atañe o alcanza específicamente a monocotiledóneas. Bien, entonces las monocotiledóneas tienen la particularidad de ser hipógeas. ¿Qué significa? Germinan dentro del suelo. ¿Sí? Que una cosa tenemos que diferenciar. Germinación es el inicio de todos los procesos metabólicos dentro de la semilla que está en reposo. ¿Sí? Y la emergencia es una consecuencia de la germinación, que es ya la verificación visual de que los órganos vegetales están sobre el suelo. ¿Okay? Entonces, lo primero que aparece en la emergencia de una monocotiledónea es el coleoptilo. ¿Sí?
Y el coleoptilo está, ya trae todo lo que va a ser el desarrollo foliar después y suelta la primera hoja. Aquí es bastante más gráfico. Esto es un maíz con sus raíces seminales, la radícula. Aquí tenemos lo que sería el suelo a esta altura. Entre la semilla y el suelo le llamamos mesocótilo, y lo que queda del suelo hasta el inicio de la hoja le llamamos coleoptilo. Esto en el caso de monocotiledóneas. Cuando hablamos de dicotiledóneas, normalmente ellas son epígeas. La anterior era hipógea y estas son epígeas. Justamente vemos que la radícula queda en el suelo. Aquí hablamos de coleoptilo y aquí ya hablamos de hipocótilo en el caso de dicotiledóneas. Salen al suelo, vamos a suponer esto es una soja, emergen justamente ambos cotiledones y a partir de ahí empiezan a abrirse. Y tienen varios conceptos aquí. El mesocótilo desde la raíz de la semilla, hasta el inicio del suelo en las monocotiledóneas, y después en la parte aérea ya es coleoptilo. Aquí estamos hablando de hipocótilo y epicótilo, ¿sí? Cuando hablamos de hipocótilo es justamente lo que queda entre el suelo y la apertura de los cotiledones. Por encima de los cotiledones están hasta las primeras hojas verdaderas, lo llamamos epicótilo. Bueno, básicamente eso es lo que nosotros primeramente vemos a campo con la emergencia. Pero por dentro, como anatómicamente, ¿cuál es la diferencia principal entre una monocotiledónea y una dicotiledónea? Las monocotiledóneas tienen células de parénquima. Y si nos fijamos, las dicotiledóneas, en este caso un Carurú amaranthus, no tiene células de parénquima. Esto es de vital importancia cuando nosotros queremos hacer un control químico para una monocotiledónea o para una dicotiledónea específicamente. De entrada vamos a ir hablando hoy de los inhibidores de la biosíntesis de lípidos, más conocidos también como oximas. Y dentro de ese grupo, los inhibidores de la ACCase, la acetilcoenzima A carboxilasa, o en regla así general conocida como graminicidas, ¿sí? Entonces ustedes cuando escuchen ACCase, carboxilasa, acetilcoenzima A, inhibidores de lípidos, oximas, directamente relacionamos con graminicidas, ¿sí? ¿Qué significa entonces graminicidas? Vamos a sinónimos. Graminicidas en monocotiledónea. Es por eso que empezamos a desarrollar un poco, hacer un repaso de lo que es la parte botánica, lo que es dicotiledónea, lo que es monocotiledónea. Entonces, los inhibidores ACCase van a ejercer un control sobre gramíneas, sobre familia Poaceae. ¿Ok? No todas sobre hojas finas, ¿ya? Porque tenemos hojas finas visualmente que son dicotiledóneas, y eso nosotros ya fuimos hablando en clases anteriores. Bien, esto siempre vamos a ir haciendo en cada grupo, en cada presentación. Nosotros nos dividimos en 3 grandes mecanismos de acción de herbicidas. Los que interfieren en la activación de la luz, o sea, en los procesos fotosintéticos, los que intervienen
en el metabolismo celular y los que intervienen en la división celular y crecimiento. En este caso, nosotros, la acetil, el grupo de inhibidores de ACCase, entra en el grupo intermedio de metabolismo celular. Y dentro, ahí vemos que existen varios grupos que entran dentro de lo que es metabolismo celular. En este caso, nosotros vamos a ir a los inhibidores de acetilcoenzima A carboxilasa. ¿Sí? Y ahí ustedes se fijarán que tienen otra vez dos grupos químicos. La ciclohexanediona y los ariloxifenoxipropionatos. Y acá ustedes van a diferenciar bien. Todo lo que son ciclohexadinonas terminan en DIM. Cletodin, cicloxidin, cetoxidin, etc. Y los que son arilo son de terminación etil normalmente, FOP, porque después ya es el radical de alcohol en este caso. Aquí vemos entonces todos los que son terminación FOP son de este otro grupo químico, pero siempre dentro del mecanismo de acción de inhibición de ACCase. Entonces tenemos los DIM y tenemos los FOP. Y aquí hay un otro grupo que ahí enseguida en la secuencia vamos a ver, que es el pinoxaben. Bueno, ¿cómo funciona esto en la planta? De hecho, nosotros ya vimos aplicación de herbicidas, entonces eso ustedes manejan dosis, manejan qué es ingrediente activo, manejan lo que es caudal, manejan lo que es translocación. Bueno, esto en líneas generales son herbicidas sistémicos, ¿sí? Por consiguiente, necesitamos una menor cobertura en las hojas con relación a un herbicida de contacto. Pero siempre es regla que el vegetal tiene que estar en activo crecimiento y principalmente tiene que estar en crecimiento juvenil. Bueno, estamos entonces dentro de lo que es la fotosíntesis, la glicosis. El piruvato se va a transformar en acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A, para transformarse en lípidos y ceras, tiene por acción de esta enzima previamente transformarse en malonilcoenzima A. ¿Y dónde entonces intervienen los inhibidores de ACCase? Justamente aquí, entre la formación de la acetil y la formación de la malonil. Esto para ver un poco más fino, ¿verdad? En todos estos procesos necesitamos adenosin trifosfato, adenosin difosfato, para que es la forma en la que la planta se mueve en la energía fotosintética. ¿Esto ocurre dónde? Dentro del citosol, pero principalmente la acetilcoenzima A se encuentra en la matriz mitocondrial. Y para que esto pase al citosol, se necesita citrato. O sea que esto prácticamente tiene que ver similar al ciclo de Krebs. Es la primera fase del ciclo de Krebs, donde nosotros tenemos presencia de citrato, adenín trifosfato, adenín difosfato, para que esto se genere la fosforilización y luego la desfosforilización, ¿ya?
Y aquí ustedes ven con más detenimiento la acetilcoenzima A para transformarse en malonil necesita CO2, de hecho, del ambiente, ATP, que la propia planta fabrica, sintetiza por medio de la absorción de ácido fosfórico, principalmente del suelo, y esto se desfosforiliza y se transforma en adenín difosfato y queda liberada una molécula de fósforo. Y ahí es que esto queda como malonil. Bueno, justamente aquí es donde accionan los herbicidas inhibidores de coenzima A y evitan que se formen ácidos grasos, que son esenciales para la síntesis de lípidos. Y estos lípidos constituyen 5 a 10% de la fitomasa seca de una planta. Y finalmente estos son traslocados a los meristemas de crecimiento, que es lo que vamos a ver, donde finalmente dentro de la planta se ven los efectos del mecanismo de acción de estos herbicidas, ¿sí? Bien, para entender y tener los ejemplos de los grupos químicos, dentro de los ACCAC tenemos los determinación FOP, vamos a llamarlo de esta forma porque este nombre es bastante largo, ariloxifenoxipropionatos, ¿sí? El diclofop, por ejemplo, se utiliza ¿en qué cultivo? Trigo y cebada. Y ahí ustedes me van a decir, pero no era que son graminicidas. Correcto, son graminicidas, pero en este caso, este ingrediente activo puede ser sintetizado en otros compuestos por el trigo y la cebada. Entonces no se genera un efecto fitotóxico en estos cultivos. Acá, el fenoxaprotetil en el cultivo de arroz. Fluaxifop en el cultivo de soja y algodón. Aloxifop en el cultivo de soja y papa. Cuando decimos en el cultivo significa selectivo, ¿sí? No va a generar ningún daño a la soja ni a la papa y sí va a controlar gramíneas, poáceas. Quizalofop en soja y algodón y clodinafop en el cultivo del trigo. ¿Sí? Aquí vemos una nueva excepción, así como el diclofop, el clodinafop se puede utilizar sobre una gramínea, una poácea que es el trigo, principalmente para control de otras gramíneas, problemas dentro del cultivo del trigo como acebén y avena, avena fatua. Ahora, si vamos a los DIM, las ciclohexadiononas, el cletodin, por ejemplo, se utiliza en el cultivo de soja y algodón. El cetoxidin en el cultivo de soja y algodón. ¿Okay? Acá todo tranquilo porque son cultivos dicotiledóneas. ¿Ya? La soja y el algodón, entonces, utilizando cletodin y cetoxidin, tenemos control de gramíneas en el cultivo de soja y algodón. Y este grupo químico fenilpirazole entra el pinoxadem, ¿sí? Que es un nuevo, no es nuevo, sino que tiene de menos tiempo que los FOP y los DIM, que se utiliza dentro del cultivo de trigo. También en asociación con el clodinafop para ejercer un mayor control de hojas finas, principalmente hojas finas de invierno, o sea que gramíneas de invierno que terminan siendo problemas para el cultivo del trigo. El producto más
utilizado en este caso es el Traxos Plus, que les voy a escribir aquí para que tengan, esto ustedes pueden después revisar en internet. No sé qué pasó. Bueno, pero ahí está, Traxos Plus. Bueno, vez pasada también cuando hablamos de herbicidas, veíamos las principales empresas que manejan estos herbicidas. Y ustedes se fijan aquí que quedan entre Dow hoy actualmente es Corteva, Bayer, Syngenta, Dow, Syngenta, DuPont, BAF, Syngenta, BAF, etcétera, principalmente. Esto es para que ustedes vean, pueden navegar también en esta página que les voy a mostrar más adelante, donde se tienen todos los grupos químicos, los modos de acción, los grupos químicos y las malezas que podrían estar controlando. ¿Okay? Bueno, aquí ya nos avisa que solo 10 minutos ahí. Podemos hacer de nuevo un llamado para un tiempo más si es que disponen. Bueno, para mí que va a quedar ahí vamos a borrar. Eraser. Bien, hablando un poco de historia, se inician estos herbicidas en la década del 60, principios de los 70. El diclofop fue el primero utilizado como inhibidor de ACCase. Se utilizaba 3 dosis, el triple de dosis de lo que hoy se utiliza en clodinafop para control de avena en el cultivo de arroz, por ejemplo. Y se generó todo un cambio de cómo se controlaban ante las gramíneas con trifluralina en el cultivo de la soja. Y esto se tenía que aplicar, incorporar al suelo y esperar una lluvia. Entonces, cuando viene el sistema de siembra directa, los graminicidas, los inhibidores ACCase tienen un mercado muy interesante. En los 90 se generan los inhibidores selectivos para el arroz. ¿Cuáles son los síntomas? Paralizan el crecimiento de las gramíneas. Se genera una clorosis, y esta clorosis después termina en un color rojo y se desintegran las hojas jóvenes. Ahí ustedes verán el tejido necrosado, facilidad de arranque de las hojas nuevas que se desprenden de los lugares de activo crecimiento, ¿sí? Ahí vemos clorosis y un color púrpura finalmente. Bueno, ¿qué características físico-químicas? Los FOP son de baja solubilidad en el agua, se formulan con ésteres, por consiguiente se tienen que transformar en ácidos dentro de la planta para que tengan su acción herbicida. Los DIM tienen mayor solubilidad en agua, ¿ya? Lo cual, ¿qué significa? Nosotros vamos a tener los FOP van a tener mayor dosis por hectárea y los DIM van a tener menor dosis por hectárea. Tienen baja presión de vapor, o sea, no son volátiles. Se recuerdan que volatilidad es muy diferente a deriva. En el ambiente es media alta absorción por los coloides del suelo, o sea que en suelos de textura arenosa con menos arcilla pueden persistir por más tiempo en el suelo. De especial atención, por ejemplo, un cletodim, si hacemos desecación presiembra del trigo en suelos arenosos,
tenemos que esperar un tiempo más antes de la siembra del trigo. Y uno va a decir, pero ¿cómo si hablaste que tienen, que son sistémicos? Y bueno, tienen una pequeña persistencia en el suelo. No necesariamente son residuales, pero generan un pequeño residual, principalmente en suelos que tienen menos arcilla. Entonces, la solución coloidal es mucho más difícil de tener. Tienen reducida lixiviación, o sea que difícilmente los encontremos en napas freáticas de agua. Se degradan por microorganismos del suelo y persisten por lo menos un tiempo inferior a 10 días. Esto es lo que les decía por el caso del cletodin, por ejemplo, en desecación para controlar gramíneas de difícil control por el Roundup, por ejemplo, la Digitaria insularis, el capillipororo. Bueno, temperaturas elevadas afectan la disposición de absorción. O sea, una temperatura amena ayudaría más. La alta humedad relativa del aire favorece la absorción, pero tenemos que tener en cuenta, cuanto mayor humedad relativa del aire, también tenemos mayor rocío y nuestros objetivos son gramíneas. Y las gramíneas tienen mucha pilosidad. Por consiguiente, es altísimamente necesario el uso de coadyuvantes. Hay algunos graminicidas, algunos inhibidores de ACCase que ya vienen con la mezcla pronta. El caso del aloxifop, por ejemplo, LPU, que es listo para usar, ya vienen con un aceite mineral específico para romper la camada, la pilosidad y la camada cerosa de las gramíneas. Ayudantes potencian, ¿sí? Y esto es de especial importancia. Mezcla con ALS, acetolactato sintetasa, que todavía nosotros no desarrollamos. Protox y auxinas. Auxinas son los hormonales que desarrollamos en clase pasada. Mezclados con ACCase reducen eficiencia. Por consiguiente, lo mejor es siempre hacer un graminicida en solitario, no mezclar con otros, principalmente con ALS, Protox y auxinas, por ejemplo, 2,4-D o dicamba. Cetoxidin, no mezclar con Ventazón. ¿Sí? Ventazón está dentro de otro mecanismo de acción que más adelante vamos a ver. Se absorbe rápidamente, 1 a 6% de translocación de lo absorbido. De ahí, por eso es importante la dosis, ¿sí? Respetar las dosis de estos productos. Y de todos los productos, no solo estos. Y la selectividad viene ¿de dónde? En el trigo. Si decíamos que estos son graminicidas, ¿por qué no le afecta al trigo? Por hidroxilación irreversible. O sea que el producto entró en el sistema de la planta del trigo y esta hidroxila. Finalmente esto genera que no afecte a la acetilcoenzima A. En el arroz, el fenoxaprot se absorbe muy poco y por consiguiente se trasloca muy poco y la cantidad de ingrediente activo que llegaría al sector mitocondrial prácticamente es mínimo, lo cual lleva a no generarse el efecto fitotóxico que se daría en otras poáceas. En las magnoliopsidas, ¿qué son las magnoliopsidas? Es un sinónimo de dicotiledóneas. Presentan enzima insensible. Entonces, justamente aquí está la razón. ¿Por qué los inhibidores de acetilcoenzima A no afectan a las hojas anchas o a las dicotiledóneas principalmente? Es porque tienen una enzima que las vuelve insensibles a la aplicación de estos productos. Bueno,
como son productos de masiva utilización en el mundo, ya existen reportes de malezas que tienen resistencia a la aplicación de inhibidores de acetilcoenzima A. Y tenemos reportes de 13 en Oceanía, en Australia, 8 en China, 3 en Argentina, 7 en Brasil, 15 en Estados Unidos, 4 en Canadá y así también en Sudáfrica, en Europa. Es decir, nosotros vamos a desarrollar una clase específica de resistencia, pero es para tener una imagen. Estamos levemente tranquilos. Un vecino nuestro tiene 3 y otro tiene 7. Esto es más o menos así como los casos de coronavirus. Una relativa calma en Paraguay, pero sabemos que esto puede cambiar en cualquier momento, ¿verdad? Y es para ir manejando, por eso es muy importante todo este tema de mecanismos de acción, nosotros rotar mecanismos de acción para hacer frente a lo que son la resistencia. ¿Qué significaría? Si tenemos una maleza resistente a los inhibidores de